Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Fernando Suárez Rodríguez, soy estudiante de Psicología del área de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Minuto de Dios. Hoy hablaré de un tema que es bastante influyente en la psicología contemporánea y en sus raíces, como lo es la metapsicología creada por Sigmund Freud. Para entender la metapsicología, primeramente debemos revocarnos a sus raíces, lo cual Sigmund Freud se da desde que estudió en su carrera de medicina. Tuvo maestros que eran fisiólogos que querían llevar a la fisiología mucho más allá de lo que había establecido en principios del siglo XX, y lo llamaron la metafísica, el cual era desarrollarse y basarse en fuerzas fisiológicas químicas que daban al lugar comportamiento y explicación de ciertas conductas humanas. Freud, basándose en esta idea de sus maestros, crea el término metapsicología para ir un poco más allá de la psicología tradicional del momento, que era la psicología, podríamos decir, la del consciente, que solo manejaba este sistema, como lo llama Freud, de la conciencia y no se basaba en otras influencias como lo era el inconsciente, el cual se fundamenta el psicoanálisis, y básicamente pues se basa en esto. Freud quiere llegar más allá de esto porque no se hallaba soluciones a fenómenos psíquicos como lo era la histeria, la neurosis y demás, narcisismo, todas estas fuerzas que no se entendían en ese tiempo y que no se le da ninguna explicación porque no había causa lógica o física o química que explicara esto. Entonces Freud abarca en su metapsicología 3 puntos de vista, los cuales son dinámico, topográfico y, y económico. En el topográfico, en el cual se basa en una primera instancia en el inconsciente, preconsciente y consciente, dando al consciente como todo lo que recibimos del mundo exterior, esos sentimientos, esas causas, euforias y demás. El preconsciente lo concibe como el regulador de ciertos deseos que están ahí, que pueden salir latentes en cualquier momento en la parte consciente y en el mundo exterior del sujeto, y el inconsciente como a todo aquello que es reprimido por el sujeto, que le da pena, que lo agobia en sus más interiores profundidades de su conciencia o de su ser, de su elemento psíquico, y los almacena allí. En una segunda instancia, para hablar de un tipo, de una ciencia más metapsicológico, Freud cambia inconsciente, consciente y preconsciente por su vista topográfico al tipo del yo, el ello y el super yo, que hace más referencia al punto antropológico, o sea, es decir, al ser humano, antropomórfico del ser humano. Bueno, y por otro lado está el punto de vista dinámico, las cuales son las fuerzas que influyen en todos estos fenómenos psíquicos, como la represión, existe también la pulsión y demás fuerzas que intervienen y se desarrollan a través de los fenómenos físicos. Y en un punto de vista económico, que es el tercero manejado por Freud, se da el equilibrio y de la pulsión, de las pulsiones de la energía pulsional del sujeto. Bueno, y entonces básicamente estos son los 3 pilares, son los fundamentos de la metapsicología. Ya como a modo de conclusión podemos definir la metapsicología, al otro lado de la psicología tradicional, que hoy en día sí trabajan muchos neurólogos, el inconsciente y todas las fuerzas reprimidas que los sujetos, sus temores, sus amenazas, sus deseos más profundos los esconden en los más recónditos y que solo puede aparecer, según Freud en su primera instancia mencionado, del inconsciente en los sueños. Esta ciencia va más allá de lo consciente, nos sentó bases para hoy estudiar estos sistemas y que esa vista dinámica, que es la interacción de sistemas entre lo inconsciente y el consciente, también existen fuerzas como la censura,
la cual no permite que los deseos reprimidos y todas estas cuestiones que no son aceptadas normalmente en un mundo real, el sujeto las pueda detener y crear mecanismos de retención o de represión, como lo llaman Sigmund Freud. A esto hace base y énfasis la metapsicología de Sigmund Freud, que hoy tiene bases, no que las concluyen de una misma forma, pero sí sentó bases para trabajar en las fuerzas que no se ven, en los sistemas que no se ven del ser humano, como lo es la conciencia, el preconsciente y el inconsciente, o en una segunda instancia llamada el yo, el super yo y el ello. Muchas gracias por la atención prestada.